Y eso no es privativo solo de Puebla, No, es términos de México país. Claro. Sí, digamos, la lucha contra el narco, la persecución contra determinados delitos. Entonces hay que pensar alternativas, ofrecer alternativas a la seguridad del Estado, y precisamente lo que intentamos en este foro es ampliar el concepto de la seguridad del Estado y llevarlo al de seguridad ciudadana, que es mucho más amplio. Ya las mujeres, qué bueno, las mujeres, lo subrayo, desde el descubrimiento terrible del asesinato de Mara, empezaron a organizarse en las redes sociales para ofrecer protección. Entonces muchas mujeres empezaron a decir: si alguien está en tal zona, no tiene cómo regresar a su casa, yo le ofrezco cobijo, hospedaje, o le ofrezco llevarla a su casa. Bueno, eso es una alternativa, ¿no? Con muchos asegúnes, mi querido Juan Carlos, ¿eh? Bueno, y además, perdón que te interrumpa, Leo, pero es el paso que necesita la sociedad. movilizar la sociedad, exactamente, ¿no? A ver, yo creo que un valor fundamental de la sociedad es la protección de nosotros mismos. Esto no significa que le quitemos la Que responsabilidad. deslindes al Estado no. de garantizar lo que es la primera y auténtica obligación. Exactamente. ¿Sí? El Estado, la función del Estado moderno es sustraernos del estado de guerra, según Hobbes, ¿no? Y la concentración de la violencia en el Estado, una violencia legítima. Entonces, en ese sentido somos un Estado en crisis, porque el Estado no puede controlar la violencia. Es más fácil construir armas. Y por otro lado, esto que tú dices, a ver, contribuir a un debate mayor sobre la seguridad, sobre la violencia, sobre alternativas a la seguridad, no significa quitarle la responsabilidad ni entrar en conflicto. Al contrario, significa decirle: a ver, señores, aquí están estas propuestas. Exactamente. ¿Sí? Podemos trabajar y debemos trabajar juntos como se trabaja en las democracias, porque en una democracia el poder y las decisiones se horizontalizan, ¿sí? Entonces, a mí me parece que el gobierno de Puebla, el Estado en su conjunto, Cámara de Diputados y otros poderes, el Poder Judicial, deberían de atender este conjunto de opiniones de profesionales que vamos a tener el 27 de septiembre de 9 a 7 de la noche en la Casa de la Cristiandad, ¿sí? Entonces vamos a contar con juristas, vamos a contar con especialistas en derechos humanos, ¿no? Especialistas en ciencias políticas, ¿sí? Y desde luego también con el testimonio de casos trágicos, ¿no? De familiares que han vivido la violencia. Se van a estar los papás de este muchacho de Bolio, que trabajó contigo, que fue brutalmente asesinado en un transporte público, ¿no? Entonces, me parece que, lo decía alguien en Facebook, que los que estamos organizando esto, estamos dando uno de los pasos más importantes en la historia política de Colombia. Y es cierto, ¿sí? Claro, tras los trágicos acontecimientos de Mara, el asesinato de Mara, esta propuesta del foro ha permeado mucho más. Que hay que decirlo, este tema de esta niña no es que haya sido la que haya generado la idea del foro. No, esto se viene trabajando desde hace 2 meses o más, pero pues no viene a ser más que un detonante adicional, trascendental, porque desgraciadamente seguimos viendo que el panorama sigue igual, ¿no? Y que tiene que ver con la corrupción. Claro. Y una cosa, Leobardo, que hay que subrayar, porque ha generado inquietud esto. Es decir, ¿por qué ahora la sociedad responde después del caso de Mara Fernanda? Cuando ha habido, en el año hay 80 más. Hay 72 muertes de mujeres este año, cuando en el 16 todo el año hubo la misma cantidad. Es decir, año a año se va aumentando la violencia contra las mujeres, y desde luego lo que el caso de Mara abrió fue todo lo que no resuelve la fiscalía, porque hay casos que no se resuelven. Claro, el caso de Mara
se resolvió por la presión nacional y por la presión internacional. Es decir, los medios de comunicación internacionales como El País y otros incidieron en, es decir, Mucha presión. generó mucha presión, pero desde luego Y no hay cabos podemos- sueltos que dan mucho que pensar, ¿eh? Sí. Pero tampoco especulemos. Vamos hasta lo que haya aterrizado Claro. y que se siga lo que se tenga que investigar. Por supuesto. Pero a partir de que, como lo dijo Amnistía Internacional, no se hagan bolas. No hay más causante que el Estado por fomentar la corrupción y la impunidad. Punto. Es decir, el principal factor del drama de este país, ¿sí?, es la corrupción y la impunidad. Ahí se Ese genera todo. es el mayor drama de este país. Y claro, aparentemente pasarte un alto y dar una mordida no tiene... Es irrelevante, aparentemente. Sí, pero como dijo una vez Alejandro Guillén, nuestro amigo, después del caso de Ayotzinapa, lo que nos tenemos que dar cuenta es que la corrupción mata. Y entonces, si tú chocas y el otro tiene la culpa, se arregla con el asegurador y te voltean el peritaje con los de tránsito. Claro. ¿Sí? O si tú, digamos, das la mordida, tú sales ganón, pero el día que el otro dé la mordida, Más grande te que la friegan. culpa. Exactamente. Sí, tiene más Entonces, el tema es, la pregunta que nos lleva a este foro es, ¿por qué en el último sexenio hubo este crecimiento vertiginoso de la violencia? Huachicol, feminicidios, asaltos con En transporte violencia. público, sí, con violencia, que es un agravante. Es un agravante, Sí. porque bajaron los asaltos, y es lo que nos presume el gobierno de Puebla. Sí, pero los asaltos que quedaron, aumentó la violencia. Entonces, todo es producto de la corrupción. Y por supuesto que el Estado tiene que dar una respuesta sobre lo que se hizo o se dejó de hacer en todos estos años. ¿Sí? La violencia no es un tema que haya nacido hace 6 años, pero la pregunta que nos guía, ¿sí?, a pensar este foro es por qué en el último sexenio, ¿sí?, Incremento. ocupamos el 7º lugar en desapariciones en el país. Estamos hablando de que en Puebla hay 1.633 desapariciones del 14 al 17. Tamaulipas, que es el estado con más desapariciones, tiene 5.000. Si estamos abajo de la mitad, sí, pero si seguimos a la velocidad que está Llevamos. caminando el crimen, no vamos a llegar. Y entonces no me parece ningún augurio de tranquilidad ni de consuelo que el gobernador diga estamos abajo de la media nacional. Eso no nos sirve de nada. Que se lo diga a la gente que ha sido víctima, por que se lo supuesto. diga a los padres de Mara, a ver si les sirve de algo a los Estar padres abajo de la Mara. media nacional. Entonces, es momento, y subrayarlo, verlo, que no se trata de confrontarnos con el gobierno, sino de ofrecer alternativas. Pero que también tenemos muy claro que hay cosas que se dejaron de hacer. Por ejemplo, ¿por qué se cerraron ministerios públicos? Para disuadir la demanda. Entonces, hoy llegar a la fiscalía o a denunciar un delito grave te puede llevar más de 12 horas en la fiscalía, ¿no? ¿Por qué se disuade el delito? ¿Por qué se quitaron 500 policías? De hecho, nosotros, ahorita que lo mencionas, en el trabajo nos toca, al ser representantes de la empresa, nos toca ir a levantar la denuncia y te traen peor que peregrinación. Ya el Ministerio Público que estaba en la Margarita entró en remodelación, pero han de estar remodelando como 500 edificios porque no terminan. Y ahora es Casa de Justicia. Sí, ya no están. Te mandan a la Popular, te mandan hasta Aguasanta, para que al final te manden al Boulevard 5 de Mayo y estés 4 horas y media sentado, para que al final estés ahí. Usted lo asaltaron, no fue a mi cajero. Ah, ¿qué pasa? Que venga. Esto, si no es con la... No quiero pensar que sea con esa intención, Sí, no, ¿sí? pero hay omisión. Pero lo que hace es desalentar la denuncia. Y luego se habla que hay una disminución Exacto. en las denuncias. Exacto. Porque, Sí. claro, Porque hay un hastío. porque las estadísticas son las estadísticas Están basadas de la fiscalía,
y de las estadísticas de la Policía Estatal, pero si nos vamos al sistema nacional de violencia y todos estos sistemas nacionales, nos damos cuenta que los datos no concuerdan. No concuerdan, y claro, es muy fácil decir, bueno, es que como llegaron 5 a la fiscalía, pues hay 5 violadas, sí, pero hay 20 muchachas que no llegaron. Juan Carlos, este foro que organiza la Red Ciudadana por la Seguridad de Puebla se va a celebrar el 27, miércoles 27 de septiembre, de 9 de la a mañana, 7 de la noche aproximadamente, en la Casa de la Cristiandad, y hay que subrayar también que la entrada es absolutamente libre. Pero hay que seguir también un protocolo. Hay que en el sentido, eso es, ¿no? Sí, Sí. Porque habíamos pensado originalmente en limitar la entrada con invitaciones por temor a que fuera boicoteado el evento, que finalmente ya hemos vivido esa experiencia, ¿sí? Entonces, pero ante la demanda de la sociedad poblana, decidimos abrirlo, ¿sí? A todo mundo. Solo les pediríamos que lleguen temprano, porque el auditorio es de menos de 400 personas, 380 y tantas, entonces sí estamos esperando una afluencia muy grande, y les pedimos 2 cosas: que lleguen temprano, que se intenten mantener en el foro a lo largo del día, y que no vayan a turista, es decir, que vaya la gente preocupada, interesada por integrarse a esta red, porque se puede integrar todo el mundo, y no, que bueno, no tendrá que ser, vamos al foro a ver qué está pasando, ¿no? Yo creo que sí tenemos todos mucho que hacer, y que lo asumamos exacto, pero con seriedad y sobre todo, por lo que comentábamos en la tarde, Leobardo, con vocación de escuchar, de aceptar la diferencia, de aceptar puntos de vista distintos, ¿sí? Y no querer imponer. con un único objetivo: ayudar a mejorar las condiciones de esta nuestra ciudad de Puebla. De esta nuestra ciudad y de todo el estado. Claro. Juan Carlos, gracias. No, al contrario, gracias a ti. Estamos en contacto. Vamos a estar en contacto. Sí, aunque no queramos. Mañana y tarde, de aquí por lo menos. Muy bien, al 21. muy bien. No se vaya. Vamos a cerrar con algo bonito, algo agradable. Un grupo de jóvenes, estudiantes también, bueno, ya algunos recién terminada su licenciatura, han sido ganadores de un premio nacional en el Ateneo. Es un tema cultural. Vamos a platicar Isis Juárez y alguno más de sus compañeros en un minutito más. No se vayan. No se vayan. Y le mandamos saludos a Uriel Fuentes y Yuli Gallardo, te mando un beso enorme.